Suscríbete a mi canal y tu like la química fácil es. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde vemos una carga positiva, esta carga que hay aquí, ¿vale? Representada en rojo, y las líneas de campo asociadas a esa carga. Bueno, puede ser, en este caso la hemos considerado positiva, pero podría ser negativa. El único cambio es que las puntas de estas flechas pues serían en sentido opuesto, hacia adentro, ¿verdad? Las cargas positivas son fuentes y las cargas negativas son sumideros. Bueno, pues hemos envuelto esta carga positiva, la hemos envuelto con una superficie imaginaria esférica, que es la representada en gris, y entonces pues nos piden que calculemos el flujo que atraviesa esa superficie. Bueno, el flujo, por definición, es el producto escalar de la intensidad de campo por el vector superficie. Vamos a ver, la intensidad de campo E en cada uno de los puntos de esa superficie esférica imaginaria es constante, ¿vale? Y el vector superficie es un vector que es perpendicular a la superficie en cada punto. Este sería el vector superficie. Como es una superficie esférica, esa esfera posee una superficie, un área que es siempre la misma. Entonces, si nos fijamos y desarrollamos este producto escalar, el flujo vendría dado por el módulo de E, por el módulo de S y por el coseno del ángulo que forman E con S. Si nos fijamos en un punto cualquiera de la esfera imaginaria, S y el vector E forman un ángulo de 0 grados. Entonces el coseno de 0 grados sería 1, con lo que esta expresión se ve reducida al producto de E por S. ¿Vale? Bueno, como sabemos la intensidad de campo en cada uno de los puntos, ¿vale?, de esa esfera, y cuánto vale el área de esa superficie esférica, pues vamos a trabajar ya directamente y a calcular cuánto vale el flujo que atraviesa esa superficie esférica. Sería E, sería la intensidad de campo que hay en cada uno de los puntos de esta superficie esférica, que está a una distancia r de la partícula cargada que se encuentra en el centro. Bueno, pues a esa distancia la intensidad de campo viene dada por K, que es la constante eléctrica, por Q, que es la carga que genera la intensidad de campo, el campo eléctrico. Q sería la carga que hay aquí en el centro, partido por la distancia que hay desde la carga a la superficie, que sería R al cuadrado, por S, que sería el área de esta superficie esférica. El área de una esfera es 4 por pi y por r al cuadrado. Bueno, de aquí, si os dais cuenta, esta r al cuadrado y esta de aquí se nos va, y quedaría que el flujo eléctrico es igual a 4 por pi por k, que es la constante eléctrica, y por q. ¿Vale? Esta expresión es muy importante, o sea que el flujo eléctrico que existe o que atraviesa esta superficie esférica imaginaria vale 4 por pi por k y por q. Aquí tenemos otra figura, viene a ser lo mismo. Vamos a ver, este sería el caso anterior. El flujo, hemos calculado el flujo que atraviesa esa superficie esférica, hemos dicho que era 4 por pi por k y por q, siendo q la carga que hay aquí dentro de esa superficie, que resulta estar en el centro. Bien, ahora nos encontramos con este caso, sería la misma carga eléctrica, representada por esta partícula roja, con esas líneas de campo, ¿vale?, que representan el campo eléctrico que genera esa carga, y la vamos a envolver con una superficie también esférica, pero que está un poco desplazada, ¿vale? Un poco desplazada hacia la derecha. Y entonces nos piden que calculemos cuánto vale el flujo eléctrico que atraviesa esa superficie. Bueno, este caso sería un poco más complejo que el anterior. Para calcular el flujo tendríamos que multiplicar, hacer
uso de la definición de flujo, que sería el producto escalar de E por S. E, si nos fijamos en esa superficie esférica, posee en cada uno de los puntos de esa superficie esférica posee un valor de la intensidad distinto. O sea que en este punto posee un valor de E distinto a este punto y distinto a este punto. Entonces, esta expresión, tal y como la tenemos aquí, pues no nos sirve para calcular cuánto vale el flujo que atraviesa esa superficie. Podríamos hacerlo, pero sería complicado. Pero existe un atajo, ¿no? Vamos a ver, nosotros hemos definido el flujo eléctrico como el producto escalar de E por S, pero el flujo eléctrico también, a efectos prácticos, ¿no? Podemos considerarlo como el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Entonces, ese concepto, el número de líneas de campo que atraviesan una superficie, lo podemos utilizar aquí para calcular el flujo que atraviesa la superficie en el caso de la derecha. Vamos a ver, os hago una pregunta. ¿El número de líneas de campo que atraviesan la superficie de la derecha es igual o diferente al que atraviesa la superficie de la izquierda? Pues vemos que el número de líneas que atraviesa es el mismo. Si nosotros contamos las líneas de campo que atraviesan esta superficie, resulta ser el mismo número de líneas de campo que atraviesan la superficie de la derecha. Entonces, el flujo es el mismo. El flujo también vale 4 por pi, por k y por q. Es más, si nosotros introducimos dentro de esta superficie otra carga, tal y como se representa aquí en este dibujo, para calcular el flujo total que atraviesa esta superficie tendríamos que sumar el flujo debido a las líneas de campo de esta carga más el flujo debido a esta otra carga. Si sustituimos mediante la expresión anterior, nos queda que el flujo total sería 4 por pi por k por q sub 1, siendo q sub 1 una de las cargas, más 4 por pi por k por q sub 2, que sería el valor de la otra carga. Con lo que nos quedaría que el flujo total es igual a 4 por pi por k por la suma de todas las cargas que hay en el interior de esa superficie, Q sub i. Esta expresión es muy útil. Lo que nos viene a decir es que el flujo que atraviesan una superficie imaginaria como esta es igual a 4 por pi por k y por la suma de las cargas internas que hay dentro de esa superficie imaginaria. Bueno, pues tenemos aquí el último caso en el que tenemos las dos cargas anteriores, pero que están dentro, están encerradas en una superficie imaginaria cilíndrica como esta. Entonces la pregunta es, ¿el flujo que atraviesa esta superficie que hay aquí, ¿vale? La esférica, será igual o diferente al flujo que atraviesa esta superficie cilíndrica? Pues vemos que el número de líneas de campo es el mismo, tanto en el caso de arriba como en el de abajo, y por lo tanto el flujo aquí será igual a 4 por pi por k por la suma de todas las cargas internas que hay dentro de esa superficie imaginaria, ¿vale? O sea que es independiente de la forma que tiene la superficie que encierra las cargas que hay en el interior, y podemos calcular el flujo utilizando la misma expresión. Pues bien, a esta expresión se la conoce como el teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo podemos representar así, como el flujo, que es igual a E por
S, que también se puede expresar mediante una integral, que sería la integral a lo largo de una superficie cerrada de E por d de S, ¿vale? Esta expresión que hay aquí y estas es lo mismo. Utilizamos esta expresión cuando E no es constante o tampoco es constante la superficie, ¿vale? Entonces eso es igual a 4 por pi por k y por la suma de todas las cargas que hay en el interior de esa superficie cerrada. Este de aquí se conoce como teorema de Gauss. Bueno, ¿para qué nos sirve el teorema de Gauss? Pues el teorema de Gauss es bastante importante. Vamos a ver una de sus aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un hilo conductor. Imaginemos que este es un hilo con los extremos en el infinito, ¿vale? Este hilo representado en verde y que está cargado eléctricamente con una carga positiva. Y entonces nos pide calcular una expresión o deducir una expresión para calcular cuál es el campo eléctrico E generado por ese hilo conductor en un punto determinado. Pues bien, nosotros lo que vamos a hacer va a ser envolver, ¿vale? Rodear ese hilo conductor con una superficie gaussiana, ¿vale? Representada por esta superficie cilíndrica que tenemos aquí, ¿vale? De color violeta. Bueno, si nos damos cuenta, en cada uno en cada uno de los puntos de esa superficie cilíndrica, la intensidad de campo es constante, tiene el mismo valor en módulo, ¿vale? En módulo. O sea que la intensidad de campo aquí vale lo mismo que la intensidad de campo aquí, porque cada uno de los puntos de ese cilindro está a la misma distancia del hilo. ¿De acuerdo? Bien, este hilo conductor lo puedo suponer que en realidad está formado por una multitud de cargas eléctricas positivas, todas ellas, una detrás de otra, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss nos dice que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada gaussiana es igual a la integral a lo largo de esa superficie cerrada de la intensidad de campo E por el diferencial de superficie, y eso es igual a 4 por pi por k y por la suma de todas las cargas que hay en el interior de esa superficie gaussiana, ¿vale? Y cerrada. Bueno, vemos que la intensidad de campo, bueno, esto lo podemos desarrollar un poquito más diciendo que esa integral es igual al módulo de E por el módulo de diferencial de S, y si nos damos cuenta, la intensidad de campo que viene representada por cada una de estas flechas, ¿no? De estas líneas de campo, imaginamos que esta de aquí es una intensidad de campo, la que existe en este punto, ¿no? de esa superficie cilíndrica. Pues bien, si cogemos un diferencial de superficie, o sea, cortamos una superficie muy pequeñita, elemental, de ese cilindro, pues vemos que E y esa diferencial de superficie poseen la misma dirección, con lo que el coseno del ángulo que forman sería coseno de 0 grados, o sea, 1. Con lo que esto que tenemos aquí se reduce a lo siguiente, sería la integral a lo largo de esa superficie cerrada cilíndrica, no de color violeta que tenemos aquí, de el módulo de la intensidad de campo por el diferencial de superficie, y eso sería igual a todo lo que viene a continuación, que sería esto. Vamos a representar por Qint, ¿vale? Todas las cargas interiores que tiene este hilo conductor. Bueno, pues E es constante en cada uno de los puntos de ese cilindro, ¿vale? Como cada uno de estos puntos está a la misma distancia del hilo conductor, la intensidad de campo E será la misma. O sea que en todos los puntos de este cilindro, la intensidad de campo posee el mismo valor, porque están a la misma distancia del hilo conductor. Si eso es así, si E es constante,
voy a ponerlo aquí, puedo sacarlo fuera de la integral, con lo que se nos quedaría de la siguiente manera. Sería E por la integral a lo largo de toda la superficie de diferencial de S es igual a 4 por pi por k por todas las cargas internas que posee este hilo conductor, ¿vale? Bueno, pues la integral a lo largo de toda esta superficie, ¿vale? De la superficie que es atravesada por las líneas de campo por diferencial de S, esto que hay aquí no es más que la superficie de ese cilindro hueco, ¿verdad? De ese cilindro que será 2 por pi y por r, siendo r el radio del cilindro, por la longitud de ese cilindro, siendo la longitud de ese cilindro, pues la longitud que estoy representando con esa flecha sería L. Bueno, como lo que queremos es calcular E, lo vamos a despejar. Despejamos E de esa expresión y nos quedaría que E es igual a 4 por pi por k por las cargas que hay en el interior de esa superficie, ¿vale? Superficie cilíndrica, que es la carga que posee el hilo conductor, partido de 2 por pi por r y por l. Bueno, esta pi y este de aquí se nos va y nos quedaría que esto, bueno, esto que hay aquí, la carga del hilo partido por la longitud del hilo, no es más que la densidad lineal, la densidad de carga lineal, ¿vale? Lineal del hilo. Entonces puedo ponerlo o expresarlo así, como 2 por k por la densidad de carga lineal del hilo partido por r, siendo r la distancia que hay desde el hilo hasta el punto donde queremos calcular la intensidad de campo. O sea que con esta fórmula E igual a 2K por ρ partido por R podemos calcular la intensidad de campo de un hilo que genera un hilo conductor en un punto determinado, ¿vale? Y eso lo hemos deducido con el teorema de Gauss.